Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Otro conversando con el club, otra oportunidad de dialogar con amigos y hoy con un invitado especial. Estamos hablando de Nicolás de la Plaza, un seudónimo en las redes muy fuerte, muy potente, se ha hecho muy popular. Así que vamos a tratar de contar con él y que nos cuente él también su melada. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Cómo, tardes. cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas tardes para nosotros, buenas noches para vos, ¿no? 11 de la noche acá en Madrid. Bueno, muchas gracias por la disposición para conversar con nosotros. Primera pregunta casi obligada, de ¿cómo nace el nombre con el que apareces en las redes sociales y por qué consideras que tomó tanta fuerza? No, Siberia era el nombre de una banda que tenía a los 15 años del colegio. eh, y bueno, duró hasta los 17, 18. Y después ahí hubo un plazo de 2 años, que más o menos en el año 2000, por ahí empezaron los foros de opinión. Y bueno, mi primer cuenta era Siberia solo, estaba tomado, le puse la L y quedó Siberia. Entonces, más que eso. Pero fue, digamos, desde el año 2000, o sea, ya 20 años, que es un poco el nombre de guerra, ¿no? El nombre de batalla. Y ese nombre de batalla sirvió y sigue sirviendo a las ideas de la libertad, los valores que vos defendés, porque en los tiempos duros de Argentina, bueno, fue un emblema, ¿no? Y me parece que muchos te seguimos y acompañamos ese movimiento porque muchos de tus posteos me parece que hicieron un poco de rumbo, de huella. Sí, sí, fue muy fuerte. O sea, tuvo, digamos, la cuenta tuvo, digamos, puntos altos y bajos, pero el 2015 creo que fue una explosión total. Ahí nació el Bisonte, el que está acá. Eh, y bueno, después vino Macri, qué sé yo. Pero digamos que el último año fuerte de Siberia, y además creo que en un momento me sentía. O sea, esto empezó en el 2010, ¿no? En el 2010 tenías en Twitter era un 90% kirchnerista. Y el 10%, el 20% no era kirchnerista, vos le nombrabas a Menem y los tipos salían despavoridos, ¿no? Entonces, este nuevo reconocimiento al doctor Carlos Menem, creo que algo, un poquito, un 1% tuve que ver yo por lo menos con Twitter, pues desde el 2009 que usaba la foto de Menem como avatar. Así que bueno. Desde cuándo fuera de Argentina, Nicolás? Desde el febrero de 2012 me fui. ¿Tuvo que ver con cuestiones de negocio o también la marcha del país? No, fueron ambas. Bueno, yo siempre vivo la política con intensidad y cuando Cristina reelige con 54%, y después, bueno, motivos políticos tenía muchos, y después motivos de negocios también. Yo tenía un estudio jurídico, no andaba bien, empezó una especie de caída abajo en cuanto a todo. Un poco, un porcentaje también es un poco de cierto espíritu nómade que tengo, que yo me aburro rápido de los lugares, quiero ir a otro lugar, así que eso viene de mi familia también. O sea, yo antes de los 10 años viví en 4 países diferentes, entonces es medio una tara familiar también, además de otras cosas. Pues ahora estoy Pero en España después de haber estado en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero igual hay algo que permanece en vos, ¿no? Que tiene que ver con esta vocación, interés por la política y también esta pasión por la idea de la libertad, con una perspectiva muchas veces picante, ¿no? Inclusive puertas adentro del mundo de las ideas, porque sos un crítico de muchas de las cosas que pasan también en nuestra especie de micromundo. Y sobre eso un poco te queríamos invitar a hablar, ¿no? ¿Qué le Ujú. pasa al liberalismo y particularmente qué le pasa en Argentina? ¿Cuál es tu mirada? Mira, sí, yo soy a veces inclusive excesivamente crítico hacia adentro porque, bueno, es porque vos formás parte de cierto ámbito, por ahí en algunos momentos más cercano a la militancia, en otros lados más cercano al académico. Lo mío por ahí es más autónomo, más independiente. Pero es como cuando los tuyos hacen las cosas mal, es como que te enojas más por los tuyos que por el resto, de lo cual vos no tenés palabra ni lo que vos opinas. O sea, si yo opino mal del kirchnerismo, al kirchnerista no le importa tres carajos. En cambio, si opino de la gente que comparte las ideas que yo tengo, y bueno, son cosas siempre para a lo positivo, ¿no? Yo cada vez que critico a alguien, no lo hago porque tengo fines propios, porque yo no tengo ninguna competencia política, ni cercanía, ni objetivo político, ni de largo ni de mediano plazo,
O sea que no es que critico a alguien para bajar a alguien y posicionarme yo, sino que son críticas genuinas, son cosas, son errores que se vienen cometiendo. eh, Digamos, seamos sinceros, antes de Milei no existía el liberalismo, o sea, era una cosa muy muerta, ¿no? O sea, yo me acuerdo del año, ni siquiera cuando empecé Twitter, o sea, cuando empecé en Twitter en el 2012 decías la palabra libertario y no existía, pero no había nada, y tenías que explicarle, bueno, mira, Instituto Juan de María en español, una cosa muy, muy, muy marginal de lo marginal. Y bueno, con toda esta renovación que pasó, yo creo que a partir de 2016 es como que se volvió muy fuerte, sobre todo con un mensaje que entró mucho en la juventud joven, ¿no? No el de 28 años, sino el de 16. Eh, y ahí, bueno, así como critico a los demás, yo me autocritico también un poco, porque de alguna forma yo no me siento referente, pero por ahí sí influencio a cierta gente y yo tampoco me hice cargo de guiar o de liderar o de nada, o sea, cosa que nunca quise hacer. Pero si yo critico a los demás que lideran mal, bueno, a ver, ¿yo qué hice también? Y yo no hice nada. Y en ese sentido, tu mirada y tu crítica muchas veces estuvo puesta en aquellos que no tienen un liberalismo pragmático, si se me permite el término, ¿no? Es decir, un liberalismo que pueda llegar a más gente y que salga de las costumbres de la discusión más académica. Sí, a ver, yo el liberalismo argentino lo veo, eh, es como vos bien decís, ¿no? Una negación al pragmatismo, una negación a la masividad o a lo popular. Es como que cada uno tiene su kiosco que se quiere mantener, uno es en lo académico, entonces solamente es charlas y charlas y seminarios, haciendo las mismas citas de Hayek, las mismas citas de Friedman, lo mismo que dijo, y como dijo Friedman, lees los libros son imposibles. Los libros son compilados de citas, o sea, no hay ideas propias. Y ahí, o sea, el liberalismo académico veo que como todo tipo de academia, es como que el interés real, cuando se mete una ideología en la discusión, aunque muchos dicen que no es ideología, pero yo creo que sí es una ideología, la lucha es por ver quién es más doctrinario o quién dio la mejor cita o quién fue el que más fue aplaudido en tal provincia, en tal Ateneo, en tal cosa, antes que preocuparse realmente por una necesidad que creo que necesita Argentina con urgencia, que es inyectar un liberalismo a todas las clases, no solamente al que lee Hayek o el fanático de Locke, eh, sino, digamos, darles herramientas a gente que por ahí no tiene ninguna instrucción, y no está mal que no la tenga, porque así es la vida, así es el mercado, hay gente con instrucción y sin instrucción, cada uno tiene su rol. Eh, Hay formas, se hizo en el pasado, de llevarle el liberalismo a esa gente y que entienda, no que entienda el liberalismo ni que se vuelvan militantes liberales, y ni siquiera que vayan a votar a Milei o a Perro, a quien sea, sino que comprendan una visión que les cambia toda la cultura en la cual están inmersos en Argentina, desde que van a la primaria hasta si terminan el secundario hasta el secundario, y si alguno llega a la universidad, mucho peor. Sino que hay una visión de la vida que es totalmente diferente, y que es la que se ve en el mundo, fuera de Argentina, ¿no? Que son valores, que son metas, que son objetivos, que son formas de cómo manejarse en la vida, que son 100% populares, o sea, pro pueblo, ¿no? Porque, digamos, cuando hablamos de ascenso social o de dinamismo de clase, hablamos de la posibilidad que tienen las clases bajas de subir puestos y, bueno, como fue Argentina varios años. Y eso es como que está dentro de lo que son los liberales, hay dogmas, lamentablemente. O sea, es una ideología antidogmática. En Argentina veo que cada representante tiene sus dogmas. Entonces, uno no habla de tal cosa, el otro no habla de tal cosa. Uno es gorila, el otro no es gorila, el otro es peronista, pero de la derecha y no periodista de izquierda, el otro es radical, pero moderado. Entonces, si es una cosa, no es lo otro. Cada uno hace su kiosco, tiene sus 100, sus 1000, 2000 seguidores y se guarda ahí, aparece en la tele. Y eso no lleva a ningún lado, ¿no? Y no será, Nicolás, no será que en Argentina, como ha pasado en otros países, no tenemos el privilegio de ser los únicos en esto, de que el liberalismo está de alguna manera sostenido sobre la base de los intelectuales, digo, que no hay
del lado de la política, gente dedicada a ese ruedo, y que fíjate que hasta el mismo José Luis Espert termina siendo un proveniente del mundo académico, ¿no? O sea, un académico devenido un político, y no un político en el sentido más absoluto de la palabra, porque cuando uno mira del otro lado del mostrador, vos lo nombrabas a Menem, ¿no? Sí, O podemos nombrar a Alfonsín si querés. Ninguno de esos dirigentes políticos era finalmente un intelectual, sino un hombre de la política, primero. Más leído, menos sí. leído, esa es otra historia. Digo, ¿no nos estará faltando también en Argentina una especie de escuela de dirigentes, gente que esté decidida a la vocación política y que se nutra de lo intelectual y no que sean intelectuales que se conviertan en políticos? ¿Nos estará faltando ese eslabón en el medio que no encontramos todavía? Sí, coincido 100%. De hecho, no solo en el liberalismo y no solo en Argentina, sino cuando los académicos no entienden la política. Entienden, digamos, lo que ellos enseñan en su clase, pero la política es siempre muy amplio. Por ahí necesitas saber más de sociología, si querés, o antropología, o geopolítica, antes de largar con tu discurso economicista, que básicamente no lo entiende nadie. Eh, el problema también veo que hay también una negación a la política. Yo, por ejemplo, hace 3 días, el negro Yoma hizo una crítica, digamos, al encierro, porque decía que, bueno, que era una colectivización escondida, cosa que yo creo igual, y que hay que hacer como Hayek, que dijo tal cosa. Y nombró a Hayek el negro Yoma, menemismo, peronista, negro, turco, y lo mataron. Los liberales lo mataron. Pero ¿cómo vas a nombrar a Hayek? Vos que sos un delincuente, vos que sos un menemista, sos un peroncho. Y lo destruyeron. Y tuvo, si fíjate el mail, debe tener como 200 cuentas de usuarios que se llaman liberales, muchos me siguen a mí también, y qué sé yo, destruyendo al negro Yoma porque siendo peronista osó nombrar a Hayek. Y encima además lo nombró bien, digamos, lo nombró como lean a Hayek en el Camino a la Servidumbre, que es un buen libro que explica más o menos la situación de ahora. Entonces, eso es lo que está fallando. O sea, yo el menemismo lo rescato 100%. Yo no soy menemista por el momento sí lo era para provocar un poco, pero yo sí el peronismo lo rescato porque yo el peronismo no lo entiendo como una doctrina, como ideología política. Yo el peronismo para mí es una especie de vehículo financiero, como se llama, el típico wrap, que metés los activos subyacentes y vos le metés lo que quieras, le metés un departamento, le metés un portfolio de acciones, le metés una fábrica, cualquier cosa, vos lo usás para eso. El peronismo es eso, es lo mismo. El peronismo vos lo usás, es un camino hacia el poder que vos, de acuerdo a la circunstancia geopolítica, a la circunstancia temporal, a la circunstancia económica y a la circunstancia de las personas que les toca, digamos, dirigir el peronismo en ese momento, el peronismo como un vehículo de liberalismo para Argentina es la única herramienta que hay. No es que es la mejor, o es una, no hay otra. Bueno, en esa línea, lo que planteás, tal vez muchos liberales o personas que se dicen liberales todavía no entendieron la lógica esta lógica que tiene que ver con la tolerancia, ¿no? Porque básicamente poder revisar el pensamiento de muchos de los más clásicos y cómo han mutado en su visión. Y nosotros a veces me parece que caemos en la trampa de no permitir esa mutación. Es decir, que una persona aprenda un concepto, tome un concepto. Hoy se está hablando de esto que vos planteabas muy interesantemente, ¿no? Hoy se está hablando de la colectivización, la cuarentena es un mecanismo de sojuzgamiento al individuo. Esas son ideas claramente que de alguna manera las venimos enarbolando nosotros antes de que exista la pandemia. Y hoy Sí, la sí. toman muchos, ¿no? La pregunta sería, ¿no somos también un poco intolerantes los liberales a la hora del debate político, si se permite? Sí, coincido 100%. Yo tomo la palabra gorila, que por ahí es más chocante, pero no deja de ser. O sea, el gorilismo, si bien fue, digamos, un invento para de alguna forma describir a los antiperonistas, de una forma grosera y qué sé yo, el sentido del gorilismo en realidad es el odio al pobre o el desprecio hacia el pobre, ¿no? Es así. Y yo fui gorila muchos años, de hecho lo soy en varias cosas. Pero es así. Entonces, eh, el problema que yo veo a ver, te doy un ejemplo, Trump hoy en día. Trump no sé, el soporte de Trump no es las uniones industriales o las cámaras comerciales.
El soporte de Trump, que es el tipo más liberal que existe en Estados Unidos, superando a Reagan para mí. Ahora van a venir las víboras a decirme que no. Pero bueno, para mí Trump es el mejor presidente de la historia y me parece que es el más liberal que existe, sobre todo por lo que hizo con las regulaciones y con la baja de impuestos en esta época del mundo. Una cosa es hacerlo en los 80, otra cosa es hacerlo en el 2020, que todo el mundo subió impuestos, el tipo lo bajó. Pero fuera de eso, el tipo, el soporte electoral y el soporte a los cuales él le habla todos los días es al obrero, ¿no? Al obrero de Wisconsin, al negro de Alabama, al latino de Florida. A Florida va, fuera que tiene su casa ahí, pero a Florida va más que cualquier otro presidente y le habla a los cubanos sobre comunismo, cosa que nunca nadie había pasado eso, digamos. Eran simplemente. Entonces, se maneja en minorías y en clase obrera. Y desprecia a los ricos, que es donde él viene, digamos. Y así todo, hace un gobierno mega liberal. No hay gobierno en la historia de Estados Unidos que sea más liberal que el de Trump en lo que es la política y en las decisiones económicas que tomó. Sacando siempre antes del virus, ¿no? O sea, estoy hablando, vamos a dar cuenta que el virus no existe. Pero es por ahí. Tal vez porque que los liberales también somos muy amantes de las etiquetas, tal vez que nos gusta esto del blanco o negro, no aceptamos grises, a veces idealizamos inclusive algunos personajes que en realidad no pensaban lo que nosotros decimos que pensaban, ¿no? Digo esto porque también en el debate de Trump y por supuesto en el de Menem, más en la historia argentina, hay una especie de blanco o negro, pertenece o no pertenece, eso no es. Y la pregunta sería, ¿existen esos colores plenos o el mundo está rodeado de matices inclusive dentro de la idea de la libertad? No, mira, hay matices de todos. En Argentina, por ejemplo, que te doy como ejemplo un tuit de Iribarne, que Iribarne es de la Fundación no sé cuánto Libertad, que es básicamente es una de las fundaciones que paga la Naumann, ¿no? Los alemanes, que son impuestos de Alemania, ¿no? Son impuestos de ciudadanos alemanes no sé qué porcentaje del PBI va a bancar esta fundación que tiene como fin promover el liberalismo, la democracia en países, no sé, precarios o no tan democráticos. Eh, y el otro día hizo un tuit destruyendo a Trump y diciendo lo bien que había manejado China el tema de la peste. O sea, un tema que, a ver, o sea, ni siquiera la izquierda te dice que China manejó bien la peste. Y eso es un poco el problema que yo estoy viendo en ese tipo de cosas. Cuando hablas de blancos y negros, es que tenés esos grises que te arruinan. Porque vos desde el liberalismo no podés criticar a Trump y además el mismo tuit favorecer a China. Y vos sos un tipo que está haciendo un partido liberal. Y tenés una fundación liberal hace muchos años y das clases de liberalismo. Y sos un referente de los 4 o 5 más importantes. O Esper, que se la pasó toda su campaña destruyendo a Trump, constantemente. Y a Bolsonaro, ¿no? Entonces, si vos cada vez que hay qué decirlo, una experiencia medianamente cercana al liberalismo que a vos te gusta, aunque sea liberalismo económico, tampoco podés pedir, viste, purismo, ¿no? Sobre todo en una potencia que estamos hablando de países de 200 millones de habitantes, no te puedes poner, no, bueno, pero fíjate que el déficit subió 0,1. Bueno, sí, que suba 20,1. Pero el tema es que bajan impuestos y que vos si sos empresario podés trabajar y que después que la recaudación sube más porque hay más actividad en lugar de más impuestos. Si vos te pones en purista con cada experiencia positiva, como para marcar cancha, critica a España, o sea, critica a los comunistas de acá. No dice nunca nada de los comunistas de España, por ejemplo. Critican a Trump o a Bolsonaro. Es una cosa inexplicable. Creo que es una tara argentina, porque no pasa en ningún otro lugar del mundo. O sea, acá los liberales, los del Instituto Juan de Mariana, los bueno, de varios, digamos, fundaciones liberales, o sea, no se ponen entre ellos a destruir las experiencias procapitalistas que son medianamente exitosas en la actualidad. En Argentina sí. O sea, Eh, ¿No será la dinámica, la vieja o clásica dinámica liberal de tratar de despegarse de? Así como hubo una etapa de despegarse de Menem, hubo una etapa de despegarse también de algunos procesos militares en la que claramente hubieron liberales metidos por dentro del sistema, y despegarse, ¿por qué no?, de esto que vos bien mencionabas, el caso Brasil o el caso Estados Unidos, donde claramente parte de la alianza que gana la elección está compuesta por liberales, ¿no? sí, a ver, yo entiendo lo de despegarse si vos sos un político. Si vos sos Alberto Fernández o sos Massa, bueno, sí, despegate de uno.
hagamos la típica de acompañar hasta la puerta del cementerio, date vuelta, no sé, panquequea, haz lo que quieras. Pero en este caso, digamos, no llega ni acerca de ser políticos, son influencers, son divulgadores del liberalismo, los únicos que hay, además de varios otros, estás vos, estaré yo, cada uno con su margen, pero, pero digamos, sí, te despegás y bueno, si a Bolsonaro le da mal, ¿pero a cuántas experiencias liberales le fue mal? Y bueno, y uno rescata, analiza y dice, mira, anduvo bien hasta acá, y cuando hicieron tal cosa anduvo mal. Se analiza, no somos buitres de la política. O sea, somos personas libres que piensan en el idealismo y tratan de divulgar teorías individuales que hoy en día están, ya te digo, en coma, ¿no? Sobre todo con el virus este, pero eh, no me parece. O sea, si tenés un interés creado político y no querés que después te carpeteen porque apoyaste a Bolsonaro y imagínate que Bolsonaro mañana renuncia y es un desastre, y no querés que pasen los videitos que vos hablabas del gran gobierno de Bolsonaro. Está bien, eso hacelo si sos ministro, si sos senador, o querés ser senador o querés ser ministro. Si sos un tipo que sos un académico, bueno, mirá, hasta cuando yo dije eso andaba bien la cosa, después anduvo mal. Y bueno, ¿qué va a hacer? Así funciona todo, ¿no? ¿Cómo se hace para tener un liberalismo más popular, Nicolás? ¿Cómo te imaginás un escenario? ¿Cuáles deberían ser las herramientas que considerás que deberíamos tener en la mano para poder empezar a recorrer ese camino, que seguramente va a ser un camino largo, ¿no? Y tortuoso, por cierto. Mira, lo primero es que haya gente que entienda el liberalismo de una forma popular. Digamos, si no partimos de la base del convencimiento de que así tiene que ser, no va a funcionar nunca. Eh, Después, bueno, hay dos formas, está la forma cultural y está la forma política. La forma cultural, yo creo que es proponiendo, digamos, salidas o soluciones o políticas que no estén dirigidas a los 10 chicos que te van a ver a la clase, sino al pueblo en sí. Y eso, para eso tenés que ser pragmático, para eso tenés que dejar cosas pasar. Por ejemplo, si vos querés llegar a la clase obrera, lo que quede de Argentina, eh, y bueno, dejá de hablar un poco del aborto, por ejemplo, ¿no? Está bien, sí, está bien, estás en contra del aborto, yo estoy en contra del aborto, estamos en contra, a favor, pero no es una política liberal, ni es un dato de campaña, ni vas a llegar a nadie con eso, porque simplemente sos un político más que está a favor, y después, y si estás en contra, es un político más que estás en contra, y te ponen una línea, el listado de cada uno está en contra a favor, a vos te ponen ahí, se acabó. Entonces, si tenés un lunático que vota, vota, digamos, a los candidatos que van a manejar su patria, si está a favor o en contra del aborto, bueno, eso es, digamos, es todo muy marginal. Entonces, llega al pueblo con ciertas consignas claras, como llegó Thatcher, por ejemplo, que Thatcher era muy popular, tuvo un gobierno 100% popular y cualquier discurso que escuche de Thatcher es ultraliberal, pero purista, si querés llamarlo, desde el principio hasta el final. Mirá Trump, que Trump con un... Ahí es pragmático, porque deja un Trump no debe tener no creo que haya leído un libro de liberalismo en su vida, pero lo vio como empresario, ¿no? Y vos fíjate que Trump, su forma de llegar y de meter el liberalismo es con el nacionalismo puro, ¿no? Entonces nosotros somos liberales, somos antinacionalistas, perfecto, me parece encantador, ¿viste? Son fachos, nosotros no somos fachos, nos discutimos, nos peleamos en la universidad con uno con el otro. Pero a ver, hay cosas que podés soltar y hay cosas que si vos querés llegar, tenés que llegar con consignas que lleguen al pueblo. Y la consigna patriótica llega al pueblo. Lo entendió el peronismo más que cualquier otro, y así está después de 90 años. Eh, Vos podés llegar con un discurso que por ahí no es purista, ni tiene que ser purista, con cosas específicas que le llega al pueblo. Y que el pueblo empieza a decir, ah, bueno, mira, este es liberal y no es tan malo. Ese es el comentario que vas a llegar. Este es liberal y no es tan malo. Piensa igual que yo. Entonces, el trabajador o el obrero, ¿no? O la mucama. Entonces, para eso hay que bajarse mucho del caballo, dejar los libros un poquito de lado, ya los leímos todos, ya lo entendimos. El último libro interesante se escribió hace 40 años. Eh, no seamos troscos. Y bueno, y después la parte política, ¿cómo llegás? Y bueno, que en su momento lo he hablado inclusive con él, era que tenía que ir hay que hacer el camino, hay que hacer la colimba, hay que ser diputado, legislador, después, qué sé yo, no sé qué, de senador, de vuelta, 2, 3 años de vuelta, sí, te tirás un poco a la candidatura a presidente, perdés, volvés de vuelta. Por ejemplo,
un tipo como que está acá en Vox, que es, se me fue el nombre. ¿Te acordás vos el líder No, de Vox en España? Abascal. acá. Abascal es un tipo que va a ser presidente de España. En 10 años, en 20, en 15 o en 2, pero va a ser presidente. El tipo fue, y es un tipo que, sacando la parte política, que es bastante conservador, la parte económica o de posicionamiento del mundo, geopolítica, es liberal 100%. Abascal tiene 25 años de carrera política. Entonces, y su primera candidatura a presidencia en España sacó 50.000 votos. Creo que Spert sacó 500.000. El tipo sacó 50.000 y hoy es la segunda fuerza del Congreso, o Voy la a unir, tercera. voy a unir dos puntos que planteaste que me parece que pueden tener un hilo conductor, ¿no? Por un lado, me parece que hubo una leyenda de que vos te podés meter en política y de la noche a la mañana ser ganador, ¿no? Digo una leyenda porque en realidad no representa la verdadera matriz de la historia política, ni de Trump ni de Bolsonaro, ¿sí? Ujú. Porque parece que magia, ¿no? De golpe aparecieron, de golpe son presidentes. Y en realidad no es así la historia, pero bueno. Y lo otro es la magia de esta generación joven que vos mencionabas hoy, la generación que entró con Milei y probablemente con algunos otros más, que tiene 15, 16, 18, 20 años. ¿No hay un poco también ahí de fantasía sobre la política que de alguna manera desvirtúa el camino, que algunos piensan que pueden llegar sin hacer la colimba, utilizando tu percepción? ¿No hay idea de camino largo o de camino esforzado, sino una idea mágica de que estamos tan mal de que necesitamos liberalismo mañana a la mañana? Sí, por eso yo te digo que yo creo que la generación nuestra está perdida. O sea, como liderazgo. La generación que funciona tiene que ser a los que hoy tienen 22, 23 años y que el año que viene se presenten a concejales. Concejales en San Luis, en San Miguel, en Bahía Blanca, no sé, en Chubut. Pero que son tipos bueno, que estudiaron, no estudiaron, qué sé yo, y que tienen la convicción fuerte que se formaron los últimos 4 o 5 años, y bueno, que ser concejal, ganar $200 por mes y aprender de política en el Consejo Deliberante del Pueblo es algo que Esper no puede hacer. Ni vos podés hacer, ni yo puedo hacer. O sea, no podemos. Nosotros tenemos una vida hecha, más o menos, y entonces vos cuando uno de nosotros se anima, como se animó Esper, a decir, bueno, yo quiero ser presidente, o yo quiero estar en política, y el tipo quiere ser presidente. O sea, no va a ir a Martínez o Olivos, no sé, no es Vicente López, a pelear, viste, un puesto en la consejería, en el consejo y probablemente perder la primera elección. Digamos. Entonces Hay, son los jóvenes que tienen que llevar eso. hay una pregunta que dispara algo hacia lo que quería ir, ¿no? ¿Liberalismo dentro de otros partidos o partidos liberales? Una vieja disyuntiva que planteaba Guy Sorman en los 90, ¿no? Si los liberales no deberíamos entrar a los partidos políticos tradicionales para hacer la transformación desde ahí o seguir con la idea esta de los caminos de los partidos testimoniales. Bueno, Trump es un ejemplo, eligió el Partido Republicano, Reagan lo mismo, y Ujú. un poco más acá, el menemismo tuvo su versión dentro del peronismo y hay otras expresiones que han tenido visiones parecidas. En ese sentido, ¿tu mirada cuál es? ¿Hacer política en los partidos existentes y No, hacerlos más liberales o ir por el camino del mi, partido propio? no, mi mirada es 100% hay que ir por el PJ es el vehículo. No puedes hacer liberalismo en la UCR, por ejemplo, porque están, digamos, doctrinariamente son socialistas. Entonces, no hay forma que vos entres y propongas nada porque automáticamente te sacan. PJ ya te digo, es una cáscara vacía que la llenás con las ideas que vos querés. Y además el PJ, guste o no, no tienen, digamos, el peronista, el dirigente peronista, o el político peronista, o el funcionario peronista, está haciendo su trabajo, está con sus cosas, con su rosca, con los sobres, o sea, con lo que estamos acostumbrados que hace el PJ. Entonces, si vos entrás y te vas metiendo de a poco, a nadie le importa qué pensás vos. ¿Viste? Hay que ver, ¿viste? Cómo, si servís, si sos simpático, si tenés carisma, qué sé yo, si traes gente, no traes gente, y se acabó. No hay mucho requerimiento, no hay mucho filtro ideológico. Y además es el poder, es el partido del poder, o sea que si hay, yo no estoy de acuerdo en hacer partidos nuevos, liberales, no sirven para nada, no hay gente, no hay militancia, no hay interés tampoco vocacional para meter cosas, no existe. La última experiencia de Sper fue tristísima, que ni siquiera averiguó cómo llenar las listas para los candidatos. O sea, el esnovismo que tiene el liberal
hacia todo lo que es la herramienta, la estructura, la corporación política, que ni siquiera se trajo un tipo, ¿viste? Un asesor, y decir, bueno, vos tenés que ocuparte de anotar 7.000 candidatos, porque vos venís del peronismo o de la UCR, que ya lo venís haciendo. Bueno, ¿cómo se hace? Vos sos el encargado. No lo hizo. Dijo, no hizo un carajo y después lloró que le hicieron fraude. O sea, hasta en esas cosas mínimas como anotar el candidato fallamos. Entonces, para mí, no sirve para nada. Es peronismo, punto. PJ, como quieras llamarlo. Me dejas picando la pregunta, ¿no? Y la experiencia PRO, digo, la experiencia PRO en términos de que fue un partido político que sin ser liberal se planteó como lo anti-régimen de lo que estaba sucediendo en la política, y muchos dicen, los liberales perdimos la oportunidad de subirnos a ese barco o de ser parte de ese juego. ¿Dónde lo pones al PRO? ¿El radicalismo lo definiste, al peronismo también? No, el PRO lo veo como una especie de, digamos, nació como una experiencia neoconservadora, si querés llamarlo. No hubo mucha cosa liberal en lo económico, en la gestión de Macri. De hecho, hizo crecer el gasto público y amplió la base de empleados, la cuatruplicó. Entonces, digamos que no venía de una experiencia liberal. Yo apoyé obviamente a Macri en 2015 con toda la furia, lo apoyé el primer año hasta parte del segundo, hasta que me di cuenta que era imposible. Y creo que el problema que fue Cambiemos más que el PRO fue que si vos te juntás con los radicales, no hay cosa, es imposible, o sea, no hay forma de hacer nada. O sea, no hay, si querés, sector político en Argentina más pro subida de impuestos que los radicales. Hicieron siempre lo mismo, destruyeron a la alianza porque al primer mes ya pusieron el impuestazo. Macri, que venía a bajar impuestos, se encontró 163, se fue con 168, no bajó ni uno. Pero yo creo que eso es, ahí le saco un poco de responsabilidad al PRO y se lo pongo al UCR, que realmente el UCR es el problema que tiene el país, en todo sentido. Porque además lo que tiene el UCR es que, como hace años que vienen negociando con todos los gobiernos, peronistas, militares, PRO, cualquiera, los propios de ellos, inclusive cuando están divididos, la cantidad de radicales que están dispersos por la administración pública del país es innumerable. Y no son radicales que están ahí, son puestos para radicales. Entonces, uno está ahí, 20 años, se muere, asume otro, está 20 años, pues son siempre radicales. Son parásitos del Estado, pero el parásito del Estado nacional están en todos lados, en todas las provincias, en todos los municipios pasa lo mismo, inclusive en lo que es en los, que hay un montón, que tampoco se habla nunca, que son las oficinas argentinas fuera del país. Está la oficina de Argentina del FMI, la oficina argentina del Tratado de Cultural entre Argentina y España, entre Argentina y Marruecos. Hay una oficinita con dos argentinos, está su secretario, está el tipito ahí, un puesto que no conoce nadie, que es agregado cultural para la promoción del arte entre Argentina y el Congo. Y tienes un argentino, radicha, franja morada de acá a la China, con un sueldo de 10.000 euros por mes en ese tipo de cosas. Y eso, bueno, me lo han contado muchos funcionarios del PRO, que era imposible tocar nada. En ese sentido, no me gustaría desaprovecharte porque estás en España, porque conoces vivencialmente la política española. Sabes que los liberales de Argentina se despegan de todo, ¿no? También se despegan de el Partido Popular, por supuesto se despegan de Vox. ¿Qué pensás que sería un liberal promedio en España? ¿O qué haría un liberal promedio en Y España? probablemente cometería el mismo error que cometimos nosotros, que es ir a Cambiemos, y Cambiemos es Ciudadanos. Entonces son liberales o nacieron como una expresión liberal y hoy en día son absolutamente ultra socialdemócratas, bordeando ya con los socialistas, y es más, ya están moviéndose para hacer un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Pero bueno, nació como un partido joven, súper liberal, los tipos sacaban afiches en pelotas, en las elecciones, todo muy hedonista y qué sé yo, y obviamente se los fueron morfando, digamos, la política, los cargos y qué sé yo. Entonces yo creo que los liberales puros andarían por Ciudadanos, pero hoy en día están muy rechazados. Yo creo que, o sea, yo acá milito al PP, el PP me parece que tiene la conjunción más fuerte de poder y además la última gestión de Rajoy, por más que haya terminado mal, por temas más judiciales que otra cosa, en lo que es tema macro hizo un milagro, porque acordate que recibió el desastre de Zapatero, con casi 12% de puntos de PBI de déficit,
desocupación del 20%, bueno, lo dejó en superávit, del déficit fiscal lo dejó en superávit y una desocupación del 12% cuando la agarró en 20, ¿no? Entonces, yo el PP me parece, o sea, yo a un liberal argentino que viene a España le diría, no pierdas el tiempo, vamos al PP, son todos liberales, pero con el pragmatismo que te tiene haber manejado el poder. ¿Te da miedo España controlada por el socialismo? ¿Te da miedo que se radicaliza? No, miedo a nada, no. España tiene un sistema que es muy municipal y después muy de autonomía, ¿no? De provincia. Entonces, a vos lo que te joden todo el día con regulaciones es el municipio. Y después está la autonomía o la provincia, y después recién el gobierno nacional tira medidas muy centrales, muy vagas, que es subirte un impuesto un 1% como mucho. Pero digamos que el día a día lo tenés con. Y yo estoy en Madrid la alcaldesa es del PP, el alcalde es del PP y la provincia es del PP, así que estamos blindados, digamos. Acá todo el tiempo escuchás políticos o gobernantes que están todo el tiempo diciendo que están viendo cómo hacer para bajar cada vez más los impuestos. Es una política de Estado bajar impuestos. Para mí me suele, me choca Una, todavía, ¿no? una línea sobre Vox, una línea sobre Podemos. Vox es un formato que lamentablemente no pasó, no tiene una vocación de meter a España en el mundo, tiene una vocación de cerrarse del todo. Muy vinculado a la Iglesia Católica, además. Yo creo que no son tan católicos porque, bueno, tienen el Papa este nuestro, que es un desastre. Entonces no son tan vaticanistas, pero si tuviesen a Ratzinger o a alguien que no sea un bufón, sería, digamos, el partido de la Iglesia. Y el partido de la Iglesia, ¿qué es? Nacionalismo católico, puro. Y en lo económico, si los dejas, son mercantilistas, casi marxistas, ¿no? Porque a eso les das, digamos, rienda suelta y el liberalismo económico se lo pasan por donde ya sabes. Pero políticamente es un nacionalismo católico, no tan católico, pero lejos, digamos, de una apertura comercial o de respetar libertades individuales. Yo creo que Vox, cuando llegue, va a hacer lo que ellos creen que hay que hacer y si hablas del liberalismo político te lo aplastan en un minuto. Eh, Podemos es, sí, 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 te escucho, te escucho. ¿Podemos? Podemos es una banda de chicos que nacieron, que son los ex indignados, cuando fue en la crisis del 2008, que iban a hacer carpas y qué sé yo, y bueno, se les dio tanta entidad, fue como eso, como se dice en Twitter, fue una joda que quedó, y bueno, son abiertamente marxistas del tipo stalinista, no tienen ninguna vergüenza en decirlo, hay miles de videos de Pablo Iglesias en conferencias asumiéndose como comunismo, por eso es raro, ¿no? Porque el marxista jamás dice que es comunista. Dice que es doctrinario, dialéctico de tal, pero este dice que es comunista, o sea, no importa nada. Pero bueno, son quinta fuerza, sacaron muy pocos votos la última vez. La gestión que hicieron ahora es un desastre, la gestión del virus y qué sé yo. Así que no le veo tanto vuelo. Y además porque la única forma de hacer comunismo en cualquier país de Europa es yéndote a la Unión Europea. Y España se da a la Unión Europea y se acabó España para siempre. Ahí es lo mismo que se hace en comunismo, liberalismo, porque se funde. La última, para no robarte demasiado tiempo de tu generosidad, Nicolás, tiene que ver Sí, con una visión tuya sobre lo que está pasando en Argentina en materia del movimiento liberal y esto de llegar a un liberalismo más popular. En Argentina, como sabes, están varios proyectos conviviendo, estamos todavía a un año de las elecciones de medio tiempo, el proyecto de José Luis Esper, por supuesto, sigue por su lado, sabes que existe un partido que se llama Partido Libertario, está por supuesto también el proyecto de Ricardo López Murphy con Recrear, ayer hubo un evento en el que participamos tres fundaciones, en las que estuvo Ricardo López Murphy, pero también estuvieron Miguel Pichetto, Patricia Bullrich, y también, por supuesto, hay otros proyectos como el de Agustín Echevarne y compañía, con Unidos y otros grupos que están dando vuelta también, tratando de aportar a la causa. Si pudieras mandarles un mensaje a ellos, ¿qué les dirías? ¿Cuál es el camino? no, a ver, yo coincido mucho hoy en día con Patricia Burrich y con Pichetto. Si me das a elegir de todas las opciones de la lista de supermercado que me diste, elijo sin dudas Pichetto y Bullrich. Son los que más veo que
A mí me encanta más que la política, me encanta la geopolítica. Y en Pichetto, sobre todo, veo que es un tipo que todo el tiempo su discurso se basa en la geopolítica actual, cosa que no existe en el resto, ¿no? Por desconocimiento o porque les dicen que no le interesa a nadie, lo cual puede ser cierto. A nadie le interesa la geopolítica, puede ser. O creen que no da votos, lo cual también puede ser. Pero yo, si compro un discurso que está armado en base a la geopolítica y a las circunstancias del mundo en ese momento, del mercado de este momento. O sea, yo analizo el mercado actual, analizo la política actual del mundo. Y en ese análisis yo voy, cuando voy a Argentina a ver qué, a analizarlo, busco la gente que veo que ya leyó lo mismo que yo, que se interesó por lo mismo que yo, que son básicamente cómo instalarse en este mercado global que con gripe, sin gripe, no es imbatible, va a seguir muchísimos siglos. Entonces, en ese sentido lo veo bien a Pichetto, fuera de su kirchnerismo anterior, pero ya te digo, es peronista, digamos. Él entendió que su lugar era este ahora y bueno, y Patricia Burris es una persona sensacional, es una mina, o sea, impermeable, que le llega, le cae, le tiran cualquier cosa, le resbala todo. Doctrinariamente yo he hablado con la gente de ella y se quiere posicionar como una especie de candidato más de derecha, más que de liberal, lo cual yo estoy contento con eso, porque básicamente esa me parece que tiene que ser el camino. Para mí el liberalismo es de derecha, no hay liberalismo de izquierda, no existe. Entonces no hay que tener miedo de decir que uno es de derecha y contraponer eso a la izquierda que nos destruyó los últimos 100 años en el mundo, ¿no? En Argentina. Entonces, banco a Pichetto y banco a Patricia. A los demás, la verdad que bueno, hay tiempo como para ver para dónde vayan, pero eh, la verdad que salvo gente que yo aprecio mucho, como José Venegas, por ejemplo, o Maslatón, yo coincido mucho con su forma de ver las cosas que tienen ellos, ¿no? Y que cada uno tiene su cosa rebuscada, de hecho se odian entre ellos. Pero bueno, yo soy amigo de los dos, pero me parece que cada uno a su modo entiende por dónde tiene que ir el liberalismo y yo más o menos soy una especie de mezcla de ellos dos. Pero bueno, los que nombraste, Pichetto va, Patricia va, el resto tienen que, yo creo que tienen que volver atrás, pensar qué pasó, falta mucho, y, y ir con otra estrategia y no tenerle miedo a los dogmas liberales. El peronismo el peronismo es malo si lo usás si lo usás para hacer izquierda como ahora, si lo usás para hacer esa especie de nacionalismo chavista con Cristina, pero si lo usás para hacer liberalismo, volvés al país imbatible, como fue los 10 años de Menem, ¿viste? Que en número fue una cosa que hoy soñaríamos con el 10% de esos números. Entonces, Nicolás de la Plaza, gracias por tu tiempo, bueno, gracias por tu generosidad, por atendernos a esta hora de la noche en Madrid y a esta no hay hora de la drama. tarde en Argentina y ojalá que se repita esta ocasión para escucharte Bueno, nuevamente. Vamos a estar en contacto y nuevamente gracias por tu tiempo. cuando quieras, un abrazo. Un abrazo gigante. Chao, chao.